Bien, nos encontramos con el ingeniero Wilman Merino, director del área de educación del arte de la comunicación. Buenas tardes, nos va a ayudar esta tarde a salir un poco de dudas sobre estos cargos de corrupción que están siendo dados en nuestro país de Petroecuador. Una pregunta, ¿qué tiempo sabe usted de estos temas de corrupción? ¿Hace qué tiempo usted ha escuchado? Bueno, los casos de corrupción en nuestro medio siempre se los conoce por la televisión, por la radio, por la prensa que difunde. No se es partícipe de un trabajo investigativo particular, por lo tanto uno tiene que estar a expensas de lo que estos medios le informen. Sí, aproximadamente unos 3 meses ya los casos concretos, aunque claro, antes ha habido algunas denuncias por parte de algunos políticos nacionales, pero no con mucha contundencia. El Ecuador es un país muy rico debido al alto grado de flora, fauna y recursos minerales que son explotados día a día. Sin embargo, nuestro país se encuentra ubicado en uno de los países de la región más corruptos. Según la organización no gubernamental de la ONG, que fue realizado a 168 países, lo dejó como resultado Ecuador en el puesto número 32 de 100, en el puesto número 107 de 168 países analizados. Desde su perspectiva, ¿cuál es el punto de inicio de corrupción en el Ecuador? Bueno, el punto de origen de la corrupción es la forma como está estructurada la sociedad, en el sentido de que quienes han logrado apoderarse de las principales instancias del Estado, sea como ejecutivo o como legislativo o como judicial, han sido los que más tienen en este país, y el pueblo, la mayoría de los trabajadores, de los obreros, de los educadores, no estamos en el poder. Entonces la gente más honrada no está en el poder, la que está en el poder es la más pícara, y por lo tanto ese es el origen de la corrupción en el Ecuador. Algunos nombres que usted pueda citarnos de algunas personas que usted conozca que se han visto beneficiados de esa corrupción. Hay muchísimos nombres desde tiempos de la independencia hasta nuestros días, son muchísimos, pero de los que me acuerdo, pues el gobierno de Velasco Ibarra, el gobierno de Rodríguez Lara, después en el tiempo de Osvaldo Hurtado, en el tiempo del Partido Social Cristiano. Allí hubo un caso, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo de una corrupción a través de la importación de medicamentos genéricos, que se llamaba el caso Eco Hospital, y así constantemente ha habido una serie de hechos que durante la historia se han dado, pero repito, esto se debe a que los más pícaros están en el poder. Ya. En cuanto a lo que ha venido desarrollando el gobierno actual desde que inició el periodo presidencial y Más Dignidades, el gobierno se ha visto involucrado en varios actos de corrupción, como lo son el caso del Ministerio de Deporte, el caso de DUSAC, el caso de Esperanza Galván. Sumando a esto, el último, el mayor caso que fue el de Petroecuador. ¿Considera usted que son los únicos casos de corrupción que existen o piensa que hay algún más oculto, según lo que usted tal vez investigó del tema? Bueno, no me he dedicado a investigar estas cosas, entonces se sabe solamente los casos denunciados. Pero como hay un dicho, dice pues, cuando el río suena es porque piedras lleva. Entonces de hecho ha de haber más cosas que no se conocen. Todo es cuestión de tiempo, creo, para darnos cuenta. Sí, así es. Ya, el asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, en una entrevista que dio a un medio de comunicación, Ecovisa, el 16 de noviembre, mencionó que la Fiscalía tiene los informes en donde se puede evidenciar que este caso de corrupción de Petroecuador, lo señaló Carlos Pareja, exfuncionario de Petroecuador, como partícipe de estos hechos. ¿Considera usted que las investigaciones en este caso están yendo a paso lento o están actuando correctamente con la premura necesaria del caso? Desde el inicio se observó una total lentitud y continúan lentos. Eso levanta muchas sospechas, que tanto las personas y las autoridades que están encargadas de investigar estos casos
también están a lo mejor vinculadas, por eso es que no les interesa mucho investigar. Ya. En las declaraciones que dio el presidente Correa en el Enlace Ciudadano número 500 con respecto al que el gobierno de la Revolución Ciudadana manifestó que ha sido el primero en comunicar los casos de corrupción que se han suscitado y de manera muy especial el de Petroecuador, y enfatizó que en su gobierno actúa con transparencia pese a lo sucedido. ¿Cuál es su criterio en vista a estas declaraciones que hizo el señor presidente en el Enlace Semanal? Bueno, él puede decir muchas cosas, ya depende de quién le cree, ¿sí? Siempre hay el deseo, pues la aspiración a tapar cualquier irregularidad y se utiliza lenguajeadas orientadas a eso, pero ya la cotidianidad, lo que pasa diariamente, nos hace entender de que las cosas van por otro lado. Por un lado se nos cobra más impuestos, se nos cobra más en monumentos para que vayan al Estado, pero ya en el Estado, cuando están en las manos de estos, lo que hacen es despilfarrarla. Siguiendo con otra pregunta, el activista Fernando Villavicencio, autor de varias acusaciones mediante una entrevista del 14 de noviembre realizado en los distintos medios de comunicación, dijo que puso a denuncia hace tiempo atrás sobre el tema de Petroecuador, la cual produjo una reacción en la que se envió una orden de prisión preventiva que rige desde el 27 de octubre del 2016 por divulgación de información protegida por parte del juez Jorge Blum. ¿Cómo cree usted que se debe actuar en base a su conocimiento que tiene con este tema con respecto a la situación que vive en el activista? Bueno, lo que pasa es que en el Ecuador, al igual que en los países latinoamericanos similares, siempre los que sufren, los que sufrimos consecuencias, somos los que nos atrevemos a denunciar cosas. Y lógico, lo que espera pues, en esos casos es la cárcel, la persecución. ¿Por qué? Porque los pícaros son los que están en el poder. Entonces ellos se cuidan y los aparatos de justicia y los aparatos de represión como la cárcel más bien la ponen a su servicio. Eso es lo que ha pasado en este caso. Bueno, siguiendo con otra pregunta. Después de conocer este tema de corrupción a nivel nacional e internacional, en el Centro de Alianza País se han empezado a decir muchas especulaciones sobre que existen grandes diferencias entre miembros de Alianza País, y más aún que se encuentran divididos en diferentes bandos. ¿Cómo cree que está la situación política del partido del oficialismo y cuál es su consecuencia, teniendo en claro que ya están a pocos tiempos de iniciar nuevas elecciones en nuestro país? Bueno, cuando una situación ya no puede permanecer estable, entra en un momento de crisis, y eso implica de que las instancias organizadoras de esta unidad, en este caso la Alianza País, comienzan a expresarse y a visibilizarse por separado. Eso no ocurre solamente en la sociedad, sino también en otros aspectos cuando entra en crisis. Nuestro mismo cuerpo, cuando está en crisis, no funciona un órgano, el otro tampoco, y cada cual quiere defenderse y la enfermedad nos llega y que finalmente nos viene la muerte. Entonces, así mismo está pasando en Alianza País. Estos hechos, esta práctica, ya no los puede sostener. Al no sostenerlos, entonces se forman grupos que van por distintos lados y que finalmente saldrán corriendo uno tras otro, y la muerte de esa organización. Y ahora con eso que hubo del gabinete, que quiere la destitución de todo el gabinete de Correa de la Alianza, también es parte de la crisis, es parte de lo que le estoy señalando. Listo. En publicaciones diarias de internacional, ¿qué si hay más tiempo? Ya. Dicen, en publicaciones de diarios internacionales, para ser puntuales, el diario La Estrella de Panamá, en la edición del 3 de noviembre de 2016, en la sección Opinión, se nombra que en una de sus columnas que un supuesto informe de las autoridades panameñas que involucraban al vicepresidente Jorge Glass en casos de corrupción. ¿Cómo influye esta acusación al vicepresidente de Ecuador enfocándose a las elecciones electorales para que se avecinen? Todos estos hechos, pero particularmente el que usted ha mencionado,
De hecho que influye, porque esa lenguajeada que utilizan en los diferentes medios de comunicación, en las sabatinas, en todo lado, se echa abajo, porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que se ve en la realidad. Entonces eso va afectando poco a poco y les va haciendo que esta crisis se agudice y que el respaldo popular, la credibilidad vaya bajando. Y eso se nota en estos últimos tiempos. Pero según lo que usted ha visto últimamente, ¿cómo cree que van ahí el partido de ese nuevo que hicieron esta dupla con Lenín Moreno? ¿Cómo cree que va? Sí, yo creo que el que estaba librándose un poco de las críticas, de la mala imagen a nivel del país era Lenín Moreno, porque no estaba aquí. Claro. Él estaba fuera del país, entonces estaba librándose de eso. Claro. Ahora lo han traído para que sea candidato. Y le comienza ya a afectar eso y de hecho pues esto se expresa también en la baja popularidad. Claro. Ya dice, usted como miembro de una institución educativa, ¿usted cree que está llevando de una manera, en su forma de pensar, cree que se está llevando de una manera correcta eso del caso de corrupción que involucra al gobierno, o el caso da para pensar que es una estrategia política o un caso que tiene otro fin de corrupción? No, verá, la corrupción está allí, está presente, se está dando. Ahora que las organizaciones políticas de derecha o de izquierda lo puedan utilizar, de hecho que lo estarán utilizando. Los de derecha para decir que he ahí el gobierno, por lo tanto dennos el voto a nosotros, para después cuando ellos lleguen al poder hacer lo mismo. Los de izquierda yo asumo que lo hacen un poquito más con connotación nacionalista, más con una posición, diríamos, de defensa del país y de desarrollo de la sociedad. Si bien es cierto, hablar de izquierda, hay algunas organizaciones que allí están integradas, unas creíbles, otras menos creíbles, entonces con distinto tono también lo harán. Y qué mejor que esas fuerzas revolucionarias que allí existan, pues lo hagan de corazón y ayuden a concienciar a los ecuatorianos en el sentido de que mientras continuemos así como estamos, no solo con este gobierno, sino que mientras las cosas permanezcan aquí, así no esperemos cambios. La única alternativa de cambio es la organización de nosotros como ciudadanos. ¿Dónde? Allí donde estamos. Ustedes como estudiantes, organícense comenzando desde la directiva del curso, ¿sí? Luego la asociación carrera, la FEU, etcétera. Los docentes, ahí también en la asociación de profesores, luego pues la asociación a nivel nacional, etcétera. O si pertenecemos en el barrio, en la directiva del barrio, tenemos que ser sensibles a la organización, porque si damos espaldas a la organización, estamos aportando a que la corrupción continúe y que no se arreglen los problemas más álgidos de la sociedad ecuatoriana. Ya, un poquito de contexto, ¿usted se considera de derecha o izquierda? De izquierda, todo el tiempo, desde que tuve uso de razón. Siempre de izquierda. Sí, Cuéntanos sí. un poquito de su experiencia, tal vez. Bueno, antes de contar mi experiencia, yo quisiera un poquito caracterizar qué significa ser de izquierda, porque mucha gente se pone el membrete de izquierda, pero es igual o peor que los de derecha, ¿sí? ¿Por dónde voy? En el sentido de que alguien se reviste de izquierda para hacer corrupción, para engañar, para explotar, y ellos en la práctica son de derecha, aunque el membrete sea de izquierda. Entonces, ser de izquierda significa en primer lugar ser honrado, ser honesto, ser responsable, ser disciplinado con uno mismo, con la familia, con los compañeros, en el barrio, en la institución donde trabaja, ser serio, ser serio. Por lo tanto, yo me identifico con esas cualidades y sobre todo, en todas estas cualidades que yo he señalado, se engloban en una sola: estar de acuerdo y trabajar para que haya los cambios, para que haya las verdaderas transformaciones que impliquen que el pueblo, la gente vivamos mejor. Entonces eso, para mi modo de ver, es ser de izquierda. Y yo
desde que me levanto, los primeros segundos que me levanto de mi habitación, de mi casa, doy los primeros pasos hacia el trabajo o el estudio o lo que sea, ajusto mi comportamiento o trato de ajustar mi comportamiento a un hombre de izquierda. Si los demás me ven diferente, me disculpan, pero esa es mi intención, siempre ajustarme a ese tipo de comportamiento, que repito, es un comportamiento que yo lo aspiro, no sé si lo lograré, ni no sé cómo me verán los demás, de ser honesto, honrado, cumplido, trabajar no solamente pensando en mí, sino también en los demás, para construir esta nueva sociedad que requiere el mundo. Y así me autocalifico, y a lo mejor resulte como vanidoso, pero es mi intención. Y si otros me ven de otra forma, pues que me disculpen y que me ayuden a revisarme, porque a lo mejor creyendo que por ahí está el camino, yo estoy equivocado y mi comportamiento no lo estoy ajustando a esa linealidad que yo veo. Perfecto, muy bien. Sigamos, con respecto al tema de Petroecuador, Marco Calvo Piña estuvo al frente de Petroecuador desde enero del 2011 hasta el pasado 20 de junio del 2015. En ese tiempo, según el Diario del Comercio, en su publicación del 12 de noviembre de 2006, cita que Petroecuador enfrentó procesos de reestructuración en la entidad, con una novedad por el traspaso de ciertos campos petroleros a Petroamazonas. ¿Considera usted que el exgerente Calvo Piña tuvo relación en el caso de corrupción con su más cercano Carlos Pareja por haber quedado a cargo de Petroecuador luego de su salida? Bueno, yo no conozco el caso, yo no he estado cercano a esto, habría que estar más cercano para manejar las cosas con más información. No le podría dar criterios, pero así como usted me los pinta, así como me los ha contextualizado, de hecho crea sospecha. Claro, crea sospecha al respecto. Porque va de un mandato, sigue el otro y justamente sale el caso de corrupción. Exacto. Sí. Ya, y por último, para terminar, ¿considera usted que nuestro país está preparado para sancionar a políticos corruptos, tomando en cuenta que los casos de corrupción que han existido en nuestro país, como los de la mochila escolar del periodo de Bucarán, el feriado bancario de Yamin Maguad, entre otros? ¿Cuál es su criterio sobre las entidades competentes encargadas de sancionar ese tipo de delitos para que siempre se puedan ir del país sin que sean sancionados? No, el Ecuador no está preparado. Primero porque los 15 millones y más de ecuatorianos nos hemos dejado sorprender, no ahora, no solo con este gobierno, sino durante la historia nos hemos dejado engañar y sorprender para que nos dirijan, como dije antes, estos pícaros. Entonces, mientras sigamos así, por más que se creen instituciones, organismos de investigación, de persecución, de represión, no cambiarán las cosas. Es necesario dar la vuelta, es decir, que los pobres estemos en el poder del Estado, que somos los más honrados, los más honestos, y desde allí sí poner a los pícaros en su lugar. Tal vez, para terminar también, ¿cómo cree usted que podríamos hacer, digamos, cómo pueden hacer las leyes para poder extraditar personas que se han ido del país sin pagar lo que tenían que hacer por casos de corrupción? Bueno, yo creo que podríamos hacer algunas mejoras a las leyes, pero no, el problema no es tanto de leyes, el problema es de actitud. Sí, leyes existen en alguna medida, pero lo que pasa es de que no se las aplica correctamente. Bien, agradeciéndole por la entrevista que nos acaba de dar, por terminar queríamos ver si nos puede dar algún tipo de consejo, algunas palabras para los estudiantes que somos el futuro de la patria, como se dice, para enfrentar estos casos de corrupción que se vienen dando, para no seguir esos caminos y hacer cosas diferentes a estas personas. Sí, yo recomiendo a la juventud, que es la dueña del futuro, que es la que le va a tocar, y a ustedes particularmente, participar de la administración del Estado, de que por ahora sigamos investigando, sigamos estudiando, para no dejarnos sorprender de los corruptos. En cualquier momento histórico, con cualquier presidente de la República que esté, si es buen presidente, qué bueno, pues hay que apoyarle. Pero si en esa administración surgen problemas de corrupción, estar dispuestos a denunciarlos y a socializarlos, difundirlos lo más que se pueda,
para que el pueblo vaya concientizándose y tome otro rumbo. Eso sería. Muchísimas gracias. Muy bien.